Ok, hola, buenas noches. Mi nombre es Ever Montañez. Les voy a platicar sobre las dos actividades que yo elegí para este repositorio de la unidad uno, que es sobre la estática, y vamos a compartirles lo que es mi documento y voy a explicar lo que viene siendo el ejercicio número uno. Aquí está la portada de mi archivo y vamos a pasar a la explicación. Entonces, dice el ejercicio número uno. De la siguiente figura, encuentre los componentes rectangulares de cada fuerza y dibuje el diagrama de cuerpo libre. Sí, entonces por aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Me gusta agregar para orientarme que estoy trabajando aquí con el eje de las X, de las Y, que hacia este lado es positivo y hacia estos dos lados, que es la izquierda y hacia abajo, son negativos, respectivamente. Por ejemplo, aquí sería en el eje de las X y acá en el eje de las Y. También me gusta agregar aquí las siguientes trigonométricas para saber con cuáles voy a estar trabajando. Y vamos a pasar con la fuerza número uno, que el ejercicio nos da que son 600, es de 600 newtons, y la fuerza número 2 es de 400 newtons. La primera fuerza tiene un ángulo de 30 grados sobre el eje de las X, y en la fuerza número 2 tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje de las X. Entonces vamos a pasar a descomponer la primera fuerza en sus componentes rectangulares. Aquí tenemos el pequeño componente y dice que quedaría así, que la F1 eh, en el eje de las X queda por coseno de 30 grados. Sustituyendo los datos queda 600 newtons por el coseno de 30 grados, dándonos un resultado de 519.615 newtons. Y en el eje de las Y tenemos F1Y por el seno de 30 grados, eh, que da un resultado que, ya sustituyendo, perdón, son 600 newtons por el seno de 30 grados, que da un resultado de 300 newtons. Entonces vamos a pasar con F2, que también aquí tenemos su componente rectangular. Sí, tenemos un ángulo de 45 grados y su fuerza es de 400 newtons. Entonces aquí nada más cabe destacar que la magnitud está en el eje de las X, está apuntando hacia la izquierda. Entonces automáticamente se agrega un signo de negativo, y en el eje de las Y no aplicaría porque está apuntando hacia arriba. Entonces, nada más en el eje de las X está afectando, que sería menos F2X por el coseno de 45. Sustituyendo los valores es menos por 400 newtons por el coseno de 45 grados, que da un resultado de menos 282.842 newtons. Y en el eje de las Y, la fórmula es F2Y por el seno de 45, que sustituyendo los datos son 400 newtons por el seno de 45, igual a 282.842 newtons. ¿Ok? Esto sería para el ejercicio número uno, y vamos a pasar con el ejercicio número 2. ¿Ok? Aquí el ejercicio número 2 nos explica que calculemos la fuerza resultante y su dirección aplicada en el soporte, el cual está sometido a las fuerzas indicadas en la siguiente figura,
el cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Sí, aquí vamos a trabajar con cuatro fuerzas. La número uno es F1 igual a 75 kilonewtons con un ángulo de 20 grados con respecto al eje de las X. Igual aquí me gusta agregar que estoy trabajando en el eje de las X, de las Y y positivo, positivo, negativo, negativo. Ok, el F2 es de 60 kilonewtons con un ángulo de 45 grados respecto al eje de las Y. Y tenemos también la fuerza número 3 eh, con una magnitud de 50 kilonewtons con un ángulo de 30 grados con respecto al eje de las Y. Y aquí tenemos una variante donde nos marca que tenemos una fuerza número 4 igual a 40 kilonewtons, pero en este caso tenemos este simbolito de aquí que nos representa que tenemos que desarrollar un triángulo. Aquí nos está diciendo que tenemos un cateto de 3 y otro cateto de 4. Todavía no sabemos definir si va a ser este opuesto o este opuesto. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Pero pues aquí vamos a trabajar con este ángulo. Entonces, vamos a pasar a ello porque nos va a hacer falta explicarlo para cuando pasemos a desarrollar las fórmulas de las fuerzas. Entonces, tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Entonces, como aquí vamos a trabajar con este ángulo, aquí está la hipotenusa, aquí está la incógnita, queda que este es el cateto adyacente porque va a ser el que está en relación a este ángulo. ¿Sí? Y entonces ya nada más utilizando los valores que ya tenemos y el teorema que es raíz de a cuadrada más b cuadrada igual a, sustituyendo los valores, queda raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando queda raíz de 9 más 16 igual a raíz de 25 que da un resultado de 5. Entonces que tenemos ya los datos que es cateto opuesto igual a 3, cateto adyacente igual a 4 e hipotenusa igual a 5. Tenemos que estos valores nos van a ayudar para desarrollar. Entonces estos ahorita los vamos a utilizar acá en esta parte que vendría siendo en el eje de las X sería 4 sobre 5 y en el eje de las Y sería 3 sobre 5. Eso estaría reemplazando en este caso el tema de las entidades trigonométricas porque no tenemos directamente un ángulo. Entonces, pero esto nos va a funcionar. Entonces vamos a pasar acá a descomponer las fuerzas para luego pasar a la sumatoria. Entonces tenemos que F1 de X es igual a 75 kilonewtons por el coseno de 20 grados que da un resultado de 70.476 kilonewtons. Y en el eje de las Y es en negativo, como lo muestra el diagrama de cuerpo libre. Está la magnitud en el eje de las X está en lo positivo, bueno, apuntándose lo positivo, pero en el eje de las Y está en negativo. Entonces, por eso en este caso es en negativo. Entonces queda menos 75 kilonewtons por el seno de 20 grados igual a menos 25.651 kilonewtons. Y vamos a la fuerza número 2, que esta sí, ambos están en el cuadrante de los positivos. Entonces, F2X es igual a 60 kilonewtons por el seno de 45 grados igual a 42.426 kilonewtons y F2Y igual a 60 kilonewtons por el coseno de 45
igual a 42.426 kilonewtons. En este caso, aquí primero es seno, porque en el eje de las X pues viene siendo el cateto opuesto, y en el eje de la Y, porque estamos trabajando con este ángulo, queda como coseno porque es es el cateto adyacente. Y vamos a pasar a la fuerza número 3. Aquí sí tenemos que en el eje de las X la magnitud está sobre el negativo, pero en Y está en positivo. Entonces, menos 50 kilonewtons por el seno de 30 grados igual a menos 25 kilonewtons. Y F3 Y es igual a 50 kilonewtons por el coseno de 30 grados igual a 43.301 kilonewtons. Y luego tenemos que la fuerza 4, X, es igual a menos 40 kilonewtons, igual sobre el eje de las X hacia la izquierda negativo, menos 40 kilonewtons por el resultado que sacamos ahorita acá con el teorema. Entonces, menos 40 kilonewtons por 4 quintos o 4 sobre 5 igual a menos 32 kilonewtons. Y luego tenemos que F4Y es igual a 40 kilonewtons positivo hacia arriba y por 3 quintos. Queda un resultado de 24 kilonewtons. Entonces, ahora para calcular la fuerza resultante, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas en X y luego después en Y. Entonces, aquí tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas en X, ¿sí? 70.476 más 42.426 más menos 25 más menos 32 igual a 55.902 kilonewtons. Y en Y es toda la sumatoria de las fuerzas en Y hasta la cuarta. Entonces queda menos 25.651 más 42.426 más 43.301 más 24 es igual a 84.076 kilonewtons. Entonces, esto sería la explicación de estos dos ejercicios que seleccioné y agradezco su atención. Muchas gracias. Pasen buena noche.